Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de XEABC, la 760, en donde la libertad de expresión, el derecho a la información, el respeto a las audiencias es verbo, queridos amigos. Una mesa extraordinaria con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, defensor de derechos humanos, el maestro Juan Bautista, también parte fundamental nuestra, y además fundador y presidente de la fraternidad de reporteros, perdónenme, maestro. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, también directivo del club, no se diga más, también del maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, también directivo del club, y un pilar nuestro, también nos representa en los estados del sureste de la República. Bueno, yo quisiera arrancar con la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, quien es nuestra directora de Derechos Humanos y de Redes en el Club de Periodistas de México. ¿Por qué? Porque hay una nota internacional que tiene que ver con todo, lo nacional y lo internacional, que es ni más ni menos que la nota económica. Por estas circunstancias de que el rublo ya está equiparando, digamos, y se está haciendo paridad con el oro, esto hace una caída en porcentaje de un 30% aproximado de impacto al dólar, y por supuesto esto es una bomba atómica financiera, más bien una bomba financiera, que obviamente va a impactar en el mundo. Ya está impactando, ya se están simbrando los medios de información y también aquellos que lo que distribuyen es propaganda. Usted compare y escuche los diferentes espacios. Ceci, querida, adelante con esta nota, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, querida Celeste, maestros, muy buenas tardes, pues a todos los radioescuchas y la gente en redes sociales. Resulta, y esto primero vamos a platicar de la mañanera, porque el día de ayer se reunió nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, con personajes de Estados Unidos, incluyendo a Ken Salazar, quien ha estado declarando que está preocupado por la reforma energética, ¿no? Entonces, pues el tema es así como muy, muy interesante, porque hoy el presidente comentó en la mañanera pues que ya no somos un país de conquista, que ya no hubo, que además no hubo reclamos, porque además de esto lo comento porque todas las redes sociales se lanzaron, me vinieron a reclamarle, a leernos las notas, como estaban acostumbrados en el pasado, que nos indicaban la línea, ¿no? Entonces el presidente hoy dijo no hubo reclamos, debe haber participación, que la puerta de México está abierta para ellos, del Palacio Nacional, pero que ya no somos tierra de conquista, que hay una buena relación con el embajador de los Estados Unidos, pero que, por lo tanto, pues no van a dejar que nadie influya, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, lo buena. Eso es un tema como importante, ya que esta iniciativa es estatista, ni siquiera es expropiatoria, así lo dice el presidente, dice lo que busca es rescatar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o Seguridad Nacional y para mantener los precios justos. Este fue el comentario que hizo el presidente en la mañanera y que es muy, muy importante, pero sobre todo pensando lo que está pasando en España. En España, a día de hoy, están sufriendo el haber dado la energía a empresas privadas y que hoy los tiene pagando los más altos precios. Entonces, bueno, querida, vamos a ir un corte, perdóname, vamos al corte y regresamos con esta nota y cómo enroca de manera internacional. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, una mesa extraordinaria, y estamos escuchando a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, precisamente el contexto económico, y yo nada más quisiera mencionar el artículo de nuestro productor y director general, Maurice Salum, el día de hoy en Voces del Periodista. Dice, predicen el año del fin de la hegemonía del dólar. Aquí hace una precisión y
de toda la cuestión histórica reciente, digamos, de lo que ha pasado, y sobre todo también habla y dice, Rusia había estado tratando de reducir su dependencia al dólar, y este proceso se aceleró luego de que Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea le pusieron fuertes sanciones económicas en 2014 por la anexión de Crimea. No obstante, Rusia todavía tiene alrededor de un 20% de sus reservas, activos denominados en dólar, que se encontraban en bancos de Alemania, Reino Unido y Japón, gran parte de los cuales han sido congelados. Por eso hoy Rusia baraja la posibilidad de negociar con otras monedas. Esto ya es una realidad, y precisamente es el que se les pague con las monedas propias. Ceci, querida, adelante, por favor. Claro que sí, pues bueno, invitarlos a ver el portal de vocesdelperiodista.mx, en donde también van a poder leer el artículo de nuestro director, Marisa Lund, en el que efectivamente, como nos estás compartiendo, pues habla de todo esto el día de hoy, que era el día cero, yo le había puesto, porque se había dicho si iban a pagar con rublos el gas que iban a dar a Europa, o qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, resulta que ha habido cosas en lo internacional que llaman mucho la atención, debido a que desde el Kremlin pues explicaron que, a diferencia de muchos países europeos que han puesto estas sanciones contra el banco ruso, pues están ya de acuerdo con el pago de suministro del gas natural ruso para estos países no amistosos, que es el día de hoy, que realizarán los pagos a través del banco Gazprobank, que es un banco ruso, y que entonces de esta manera se va a lograr que el dólar... Entonces, es muy interesante. Yo digo, Ceci, querida, de repente se está escuchando un poco interrumpida tu voz, perdón. Ok. Entonces, bueno, es muy importante porque Londres quiere ser uno de los principales países que no está de acuerdo con las sanciones que Rusia está poniendo, a las sanciones que ya le puso. Pero fíjate que ya se les decía a todos, hay un político inglés que dijo, y lo dice bien, que la OTAN fue quien empujó a Rusia a a esta guerra o a este conflicto bélico, y que hoy pues no pueden estar atacando a los rusos sin pensar cómo iban a reaccionar. Y estamos viviendo justamente, como lo dice nuestro director, aunque en su nota dice que al 2044 se decía que se iba a terminar la hegemonía del dólar en el mundo, y que eso pues obviamente afecta a toda la economía mundial. Sin embargo, parece que como se están dando las cosas, esto puede ser mucho antes. Hoy fue el día 1 en el que muchos países aceptaron pagarle a Rusia. ¿Qué va a pasar más adelante? Yo creo que esto está afectando no solamente que hoy México ha logrado mantener un peso sano, así aunque suene increíble, hemos pasado una pandemia, un conflicto bélico, la lucha por el poder e intento de terminar con el dólar, y el peso está resistiendo. Yo creo que esto es un tema que sí se debe hacer en un análisis muy importante, más allá de filias y fobias. México está luchando fuertemente por mantener el precio del petróleo, de la gasolina, y esto, pues obviamente, que también es una invitación a todos los mexicanos que hay quienes estén abusando, aumentando precios, porque si no hay aumento de gasolina, que antes era el pretexto para subir todo lo demás, pues por supuesto, denuncia a Profeco. Okay. Ese sería mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Precisamente lo inimaginable, como dice Ceci Tapia, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, un peso fuerte, pero inimaginable, y un escenario de la desdolarización. Adelante, maestro Juan Bautista, tan querido. Vamos entonces sobre este tema relevante que está pasando en la Ciudad de México y que es un marco también de lo que se está viviendo. Adelante, Juan. Muy breve, Celeste, gracias. Saludo a los amigos de la mesa de los viernes aquí en Voces del Periodista. Amigos, hoy viernes 1 de abril, para mí es un 1 de enero, como una entrada de un nuevo ciclo, porque después de toda esa contingencia y tragedias que se vivieron en términos personales y también sociales, grandes pérdidas, mucha gente se nos fue, tenemos que decirlo. Hoy, por primera ocasión, se prenden las luces
de la alegría de la vida para regresar a lo que podemos considerar una vida normal. Y es un asunto menor, es un asunto para meditar, para reflexionar lo que se dejó de hacer, lo que se hizo y cómo se salvó este barco. Eso es muy importante. Con todas las críticas que hay a este gobierno, debemos de reconocer que hoy se han vacunado a 85 millones de personas y un poquito más, para no hablar de toda la parte de las medicinas, de la atención hospitalaria, de todo el esfuerzo de los miles de enfermeros, de doctores, de instrumentistas que se aplicaron. En el caso de la relación de México con el exterior para conseguir las vacunas, creo que todo el equipo diplomático se merece un 10, muy a pesar de las cifras que tenemos ahí de 330,000 fallecidos más 150,000 que no se registraron. Bueno, esos son datos del INEGI. Lástima por todas estas personas, la pérdida de vidas humanas, pero qué alegría, qué orgullo, qué fuerza de nuevo volver a la calle, a la vida cotidiana, pero también creo que debemos hacerlo con cuidado. Hay que tomar todavía distancia, hay que seguirnos cuidando. Ya se está autorizando un cuarto refuerzo, eso también es muy importante para las personas de mayores de 50 años. Entonces creo que la Ciudad de México, hoy como centro del corazón de la vida política y económica del país, sin menospreciar a ninguna otra ciudad, creo que merece toda la atención, y sí, los ciudadanos que son aquí los capitalinos muy cuidadosos en ese sentido, supieron aplicarse al 100% en el asunto de las medidas. Y era mi comentario, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente continuar sobre esto, ya que se suspendió el uso del cubrebocas en la Ciudad de México al aire libre. O sea, hay que estar atentos en que si estamos en lugares cerrados tengamos todavía esta precaución. ¿Qué nos comparte sobre esta nota que nos da el maestro Juan Bautista? Gracias, doctor Rodolfo. Sí, muchas gracias, Celeste. Muy buena tarde a todas las compañeras y compañeros en el panel y a tu amable audiencia. La verdad es que las notas que están dando son pues magníficas, todas muy buenas. Y es verdad, estamos festejando esto. Tiene toda la razón maestro Bautista al decir que pues estamos en un renacimiento ahora sí. Las cifras más bajas en toda esta pandemia en la Ciudad de México se tienen ahora, lo cual ha permitido incluso pues que se dé la posibilidad de que ya no se esté usando el cubrebocas al aire libre y manteniéndolo en interiores. Se mantienen las vacunas para las personas que están rezagadas. Ahora, no cantemos victoria. Se viene la Semana Santa, se viene Pascua y existe la posibilidad de un rebrote, entonces hay que ser muy precavidos. Y otra buena noticia pues es la vacuna de la que me comentabas antes del programa, Celeste, tú que estás siempre a la vanguardia de la información, y pues efectivamente hay una vacuna impresionante nuevamente, Rusia a la vanguardia, con una versión nasal ya registrada por el Ministerio de Salud ruso, y que pues ha lanzado por Twitter ya su registro, que ya lo ha registrado. Entonces hay una versión nasal. Recordemos que la inyectable de Sputnik 5 fue aprobada en más de 70 países, incluyendo México, y que pues de acuerdo a las publicaciones en revistas de alto prestigio internacionalmente, pues esa vacuna inyectable Sputnik tenía 91% de efectividad contra la infección, más arriba que las demás vacunas, y que pues no había efectos nocivos detectados. O sea, es impresionante la calidad de la producción de vacunas y de muchas otras cosas que vienen desde Rusia, a pesar de los problemas que están enfrentando. Precisamente hablar sobre esta nueva vacuna rusa, de la importancia de este registro que hace Rusia de la primera vacuna intranasal del mundo contra el coronavirus. Y por cierto, sobre esta rusofobia y sobre la censura que se ha hecho a medios rusos como Sputnik y como RT,
simplemente al subir yo esta nota, no hago nada más que subir la nota y hacer algún comentario de lo mismo que dice la nota, ni siquiera comentario, la información, replicar la información, pues le ponen a uno este sello de que uno está asociado y que con el medio de comunicación afiliado a Rusia y esta cuestión. Lo abre uno y todavía viene otra cosa, que eso no me había pasado, pero hoy pasó. Y entonces aquí yo pongo que si así censuran suavecito, que yo no estoy vinculada a ni asociada a ningún medio de país alguno, ni de este ni ajeno, y que solamente defiendo mi derecho a la información, que no se debe censurar, a la pluralidad, y esta es información muy relevante, es información de salud, y pues que no necesitamos tutores que nos digan qué leemos y qué no leemos. Adelante, doctor, te seguimos escuchando sobre este tema. Sí, Celeste, lo que acabas de comentar es de vital importancia. ¿Cómo es posible que se bloquee la información que obviamente procede del país en donde se produce una vacuna y que es de interés mundial de cada uno de los seres humanos que habitamos el planeta? Si de ahí viene una noticia de que pues hay una esperanza diferente para terminar con el problema de que puede llegar a matarnos a través de una vacuna pues sensacional, pues es criminal entonces, y vamos, puede ser considerado como hasta genocidio en un momento dado el que se bloquee una noticia de estas, lo cual también pues nos congratulamos de que por su parte nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador pues lo vea como nosotros, porque la otra noticia es que México sí va a envasar la vacuna Sputnik, porque bueno, es por la salud de todos nosotros. Claro. Entonces, a pesar de esta presión internacional para romper relaciones con Rusia, pues se va a envasar en México, afortunadamente, la vacuna Sputnik, y también entonces eso hace que sea impresionante que haya cierto tipo de bloqueo por parte de la OMS a no recomendar todavía pues ciertas vacunas producidas en China, en Rusia, etcétera, cuando que han sido vacunas que son comprobadamente las más eficaces y que además incluso ahora otra cosa importante, algo de muy importante, no tienen efectos nocivos que se les hayan imputado. Entonces, exactamente. Perdón, doctor, sí, incluso ahora, esas sanciones contra la vacuna Sputnik hacen que sea más recomendable, ¿no? De alguna manera, viendo todos los intereses que se tienen en la cuestión de la biotecnología, pero para guerras biológicas, como lo que se ha descubierto en Ucrania. Perdóname. Adelante, doctor. Sí, por supuesto, y que además se han producido con tecnología que no es tan novedosa como otras vacunas, y eso nos da más confianza, porque es más tiempo en el que los científicos, en que los médicos han estado relacionados con este tipo de vacunas, ¿no? Esta familia de vacunas, y que pues han resultado pues formidables. Entonces, más allá de las diferentes variantes, de las diferentes mutaciones que ha sufrido este virus, pues la verdad es que seguimos impresionados con la efectividad, la eficiencia, la poca o para fines prácticos nula caracterización de efectos secundarios negativos, interacciones medicamentosas que se han demostrado con esta vacuna. En realidad, pues las fuentes internacionales a las que hemos tenido acceso, que han sido pues prácticamente todas, queremos ser dialécticos y objetivos en esto, pues no es lo que han mostrado, no han mostrado efectos colaterales importantes, mucho menos con estas vacunas Sputnik, a diferencia de algunas otras. Entonces, yo creo que es algo magnífico. Y otra de las situaciones en las que vuelve la historia a darle la razón a nuestras autoridades es que no había ningún motivo para vacunar a los niños. No hay más que aquellos que están inmunocomprometidos, aquellos que sí, el virus puede en un momento dado, debido a las comorbilidades, podría haber afectado. Entonces, la verdad es que han hecho un magnífico trabajo. Hugo López-Gatell,
Alcocer y nuestro mandatario en relación a las medidas que se han establecido para poder contener y poder hacer prevención sobre estas patologías que día sea de paso, pues son estas comorbilidades que nos llevaron los sexenios anteriores, de obesidad infantil, el primer lugar en el mundo, diabetes, hipertensión, etcétera, por malas políticas públicas de salud de los sexenios neoliberales pasados. Entonces, es magnífico, yo creo, lo que se está haciendo, incluso el que se envase en México estas vacunas. Muchísimas gracias. Doctor querido, gracias a ti, doctor. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero maestro don Enrique Pasortus Carranza, para cerrar la parte nacional e irnos a un dato que no se pierdan a don Rodolfo Sánchez Mena, pero tampoco, por supuesto, su análisis, maestro querido don Enrique Pasortus Carranza, a impulsar la reforma eléctrica, qué es lo que está pasando y qué es lo que está viendo precisamente con los legisladores en esa lucha política, que así lo ven como lucha política cuando no es una necesidad de todos los mexicanos. Adelante, maestro. Gracias, licenciada Celeste, un amable saludo desde Campeche con todo afecto. Muchas gracias por esta oportunidad. A la mesa extraordinaria, maestra Ceci Tapia, maestro Juan, don Rodolfo Sánchez y también el doctor Rocha. Y bueno, pues sí, efectivamente creo que estamos en un momento muy importante en la vida nacional, en donde habrá de definirse cuál va a ser la postura de los diferentes partidos políticos legisladores que en la teoría nos representan por haber sido electos democráticamente en las urnas por el pueblo, y que hoy, ante este intento de modificar reglas de explotación en una de las tantas transmutaciones que ha tenido el esclavismo global, que se llama neoliberalismo, pues México trata de recuperar áreas estratégicas de fundamental necesidad para su desarrollo, para su seguridad nacional, y de la misma manera en que vimos aquella gran confrontación para la privatización de la reforma energética, hoy se está llevando a cabo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que él propuso durante 3 periodos en que buscó la presidencia de la República. Nadie debe darse por sorprendido, porque esa fue la tesis política que lo llevó a un triunfo arrollador. La sociedad mostró no estar contenta con el tema del modelo neoliberal. Hoy efectivamente vamos a tener un proceso en el cual los partidos políticos, los legisladores, habrán de ser nuevamente actores en esa decisión. Lo lamentable es el pragmatismo e incluso el cinismo y hasta la vanidad que en muchos de los casos se dieron en la reforma energética, cuando presumían salir exhibidos como gente que abanderaba el despojo de la nación. Hay que estar muy atentos. Creo que este es un nuevo reto a la sociedad, este es un nuevo reto para que los mexicanos nos demos perfectamente cuenta quiénes fueron realmente y quiénes son realmente los que están comprometidos con el país, quiénes son y quiénes fueron los que realmente merecen estar en un movimiento de regeneración nacional, y quiénes son los pragmáticos que en una nueva metamorfosis llegaron, como llegan las alimañas en cualquier embarque, se beneficiaron de él y hoy no tienen el pudor ni empacho pues para estar mostrando su verdadera naturaleza. El proceso va a servir para que la sociedad bien informada se dé cuenta quién es quién en la reforma eléctrica. Muchísimas gracias, maestro, qué conciso. Muchísimas gracias, y precisamente, queridos amigos, nosotros les estaremos informando. La semana que entra va a haber un foro, vamos a hacer un foro, estamos organizando un foro sobre el tema en el Club de Periodistas de México. Les vamos a decir exactamente la hora, el próximo lunes, estén ustedes atentos, y si es antes, a través de nuestras redes, por favor, estén atentos. En Filomeno Mata 8 habrá un foro con especialistas precisamente sobre este tema fundamental de la reforma eléctrica, queridos amigos, en la cual debemos de tener el contexto de lo que nos han hablado los maestros desde hace mucho tiempo, y también darnos cuenta que está de por medio el litio y tantas
tantas cuestiones que significan y que la historia nos ha dado la razón, y que estos tiempos nos están reafirmando y constatando que la razón por soberanía nacional es que tengamos precisamente esta autosuficiencia en el sector energético y en todos, ¿verdad? Pero finalmente esto es fundamental, esto es importantísimo, ¿no, maestro don Enrique? Efectivamente, yo pienso que en este momento la sociedad, más que estar en una dinámica de polarización y de descalificaciones, debe estar muy atenta en nuestra historia, muy atenta en la representatividad que tiene y muy atenta de quiénes son los que van a hacer finalmente lo mismo que hicieron en el pasado proceso de la privatización con los sobornos de Odebrecht y todos estos escándalos. A mí me sorprende y me da tristeza ver que muchos que recibieron una nueva oportunidad de tantas oportunidades que les ha dado la vida, una vez más muestran su naturaleza de alacrán. Se subieron en todos los cambios, se subieron en el fenómeno Fox, vivieron en la estrategia del PRIAN y ahora son morenistas que están mostrando que ya están listos, como los múridos en los barcos camaroneros que veíamos brincar. Era la primer señal de que el barco se estaba hundiendo, y hoy estamos viendo esta naturaleza reflejarse nuevamente en quienes escupen para arriba como si lo que tuvieran fuera dignidad. Pero aquí orgullosa de ellos. Pero estamos el pueblo de México y estamos atentos y sabemos que la reforma eléctrica va porque va, por seguridad nacional. Quien no vote así será un traidor a la patria. Vamos a ir un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en estas frecuencias de la pluralidad y en quienes nos retransmiten de manera diferida. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, especialista en geopolítica, para que nos comparta precisamente, y hablando de laboratorios precisamente, lo que está pasando con el impacto de la reapertura de la investigación federal sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, vinculado al financiamiento norteamericano a Ucrania, y bueno, lo que tiene que ver con laboratorios también, con todo esto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Celeste, muy buenas tardes. Pues es un tema de la mayor relevancia, Celeste, si recordamos como antecedente de la guerra de Irak, las mentiras fabricadas sobre que en Irak el presidente Saddam Hussein producía armas químicas, y con este pretexto intervinieron, desataron una guerra terrible en contra del pueblo de Irak para apoderarse de sus pozos petroleros, y después de esta guerra la extendieron a Siria, en donde la OTAN y los Estados Unidos, hay que decirlo bien claro, fueron derrotados por el presidente Bashar al-Assad, y así está siendo reconocido en toda la comunidad árabe, permitiendo, Celeste, la recomposición geopolítica de la región. Ya no va a haber más países árabes separados de Siria, separados de Irán y de las brigadas de Hezbollah. Este es un paso muy importante en la dirección del fin de la guerra de Ucrania, con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, cuando se está investigando al hijo del presidente Biden, algo que ya había iniciado durante la elección pasada entre el actual presidente Biden y la reelección de Trump. ¿De qué manera se paró ahí la investigación sobre Hunter Biden? En el momento en que el FBI obtuvo la computadora de Hunter Biden. Hasta ahí se cerró, porque de esa computadora y de esos secretos de alta seguridad norteamericana sabremos muchas cosas. ¿Cómo le sucedió? Fíjense bien
el otro antecedente de la computadora de la señora Hillary Clinton, ¿sí? Los mensajes que ella enviaba, ¿sí?, a través de quien decían que era su amante, su secretaria, ¿sí?, con esta computadora, pero que había caído en manos de su ex marido, que manejaba pornografía infantil a través de esta computadora. Eso fue demoledor para la señora Hillary Clinton, ¿sí? Y a partir de ello se vino de pique. Algo está pasando así en los Estados Unidos en el frente interno. En el frente interno, porque también hay una guerra de medios por posesionarse. No solo la censura contra los medios rusos, también en medios destacadísimos como lo son CNN, que es el vocero y promotor de la Casa Blanca, un medio vinculado al Pentágono, a un sector del Pentágono, que lleva una campaña de propaganda en contra de Rusia en la guerra de Ucrania. Pero hay otro medio, el Daily News inglés, que es de filiación vinculado a los servicios de inteligencia británicos. Y en los Estados Unidos, Fox News, esa es la lectura que tenemos que hacer de los medios, pues es contrapuesto desde luego a el presidente Biden, y donde reflejan estos tres medios importantísimos de información, junto con Swiss Info, otro medio poderosísimo, cuál es la situación que se está viviendo en Estados Unidos a partir de que el hijo de Biden creó una empresa para contratista del Pentágono para producir en Ucrania armas químicas y biológicas. Esto es muy delicado, Celeste, porque desde el presidente Nixon se llegó a un acuerdo mundial para que las armas de destrucción biológica, de destrucción química masiva, no fueran toleradas. Esto puede dar lugar a que Rusia se presente en el Consejo de Seguridad y presente fuerte este argumento como una carta de su operativo militar para impedir que estas armas de destrucción masiva impactaran en el mundo. Esto es muy, muy importante. No son solo los negocios de Hunter Biden con las empresas petroleras chinas. Metió a funcionarios, a empresarios chinos a la Casa Blanca para cobrarle derechos de piso en la Casa Blanca. Y esto no se trata solo de eso, se trata de más de todo el huachicol en el que está metido Hunter Biden en Ucrania. Es socio de una empresa energética por la que ha cobrado miles de dólares bajo la protección de el nombre de su padre, como lo dice hoy CNN. Fíjate, Celeste, parte del dinero que ganaba lo utilizaba para drogas y alcohol. Por eso lo corrieron de un centro oficial militar por su adicción a las drogas. Esto es terrible, la investigación va más allá porque George Soros, el famoso supuesto filántropo, la filantropía de él es haber financiado a esta empresa que creó Biden para ser contratistas del Pentágono y establecer 30 empresas de producción de armas de destrucción masiva biológicas a las que está vinculado, sin lugar a dudas, la difusión de el coronavirus. Ahí está. Vamos a profundizar con las características
de estos laboratorios, pero la situación en el frente interno e internacional se están poniendo en evidencia estos negocios terribles, ¿sí?, de amenaza a la seguridad, a la paz y a la preservación de la vida humana. Con esto vamos a seguir más adelante, pero vamos también a dar la vuelta de cómo el señor general Kerry, que acaba de venir a nuestro país, crearon un comité para presionar y manejar desde fuera, desde los intereses norteamericanos, la ley eléctrica mexicana. Exactamente, maestro, interesantísimos datos a los que pueden dar ustedes seguimiento hacia atrás, incluso hacer esta revisión de los artículos de los maestros en esta mesa, en este caso el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Obviamente usted checa los medios cuando concatena la historia de los mismos. Y aquí hablaba usted de Hillary Clinton, hablábamos y recordábamos aquella risa que le denominaban satánica en los medios, así decía en YouTube, cuando ella se reía de que cuando se veían las imágenes de cómo asesinaron a Muammar Gaddafi y decía, llegamos, vimos y él murió. Ese tipo de circunstancias, esos tipos de personajes, pues son los que están ahora en evidencia, bien lo dice el maestro, y algunos de los hechos son fácilmente comprobables. Vamos a dar seguimiento a todo esto. Yo les recuerdo que hay que estar con el músculo del mexicano, de este mexicano moderno, que es participativo. El próximo 10 de abril, con esto de la revocación de mandato, hay que participar, queridos amigos, porque no solamente es el gobierno de ahorita, es que quede el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siga, sino que a futuro podamos nosotros hacer un examen a cualquiera del partido que sea, que siga o que esté al frente de la presidencia mexicana, si nosotros los mexicanos le calificamos para que siga o no. Es muy importante para una democracia directa el ir a votar este próximo 10 de abril. Ya les estaremos diciendo, queridos amigos, estén a tanto de nuestras redes, por supuesto, sobre el foro en el Club de Periodistas de México para que nos acompañen. Gracias, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, gracias, maestro Juan Bautista, gracias, maestro Rodolfo Sánchez Mena, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, ya nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad.mil, pero sobre todas las cosas a ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Ahora es cuando más se valora precisamente los medios que, como ABC, la 760, respetan la pluralidad. De eso se trata. Les queremos entrañablemente, cuídense mucho.